Todavía estoy temblando. No puedo creer lo que acabo de ver en un sueño o revelación. El nombre no importa mucho. Lo que vi fue una advertencia, y es algo que todos necesitan saber. Esto es serio. Estamos a punto de sufrir un ataque. No sé exactamente cómo va a suceder, pero sucederá. Jesús me lo mostró, y solo estoy aquí para contar la historia. Por tanto, escuchad atentamente lo que voy a deciros. Antes de continuar, solo pido una cosa sencilla. Si puedes, dinos desde qué país estás mirando. No es curiosidad. Esto es porque mientras hablo, estoy orando. Orando por las familias que aún puedan escuchar esta advertencia. Orando por protección, discernimiento y paz sobre cada hogar. Donde quiera que estés, debes saber que tu familia puede ser incluida en esta oración. Ahora escuchen atentamente lo que pasó. Chicos, lo que les voy a contar fue un sueño, o una revelación, como quieran llamarlo. Estaba esperando en una parada de autobús, y me pareció real. No parecía que estuviera durmiendo. Vi el lugar, vi a la gente, vi todo como en un día normal. Pero desde el principio sentí que algo andaba mal. El tiempo pasaba demasiado lento y eso empezaba a molestarme. Chicos, cuanto más me quedaba allí, más extraña se me hacía la espera. Empecé a preguntarme dónde estaba el conductor, por qué no llegaba el autobús, qué lo estaba retrasando todo. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi cabeza pudiera procesarlo. Mi corazón se aceleraba, mi respiración se entrecortaba y sentía una inquietud constante. Al mirar a los demás, vi que nadie se sentía cómodo con la espera. Tras una espera que parecía insoportable, el autobús apareció de repente. Sentí un gran alivio. Pensé que por fin iba a salir de allí. Corrí hacia la puerta. Solo quería subirme al autobús y acabar con la espera. Todo en mi interior me decía que tenía que subirme a ese vehículo. Al acercarme a la entrada, una mujer se me coló y entró primero. Me molestó, pero esperé. No tenía ganas de irme. Cuando subió las escaleras, avancé, seguro de que ahora era mi turno. Fue entonces cuando noté algo extraño cerca de la puerta. Había un hombre allí de pie, amigos, y era increíblemente alto. No solo alto, sino de una corpulencia que no parecía normal. Eso ya me incomodaba. Aún así, intenté subir, pero el simple hecho de poner el pie en el escalón se volvió increíblemente difícil. Me temblaron las piernas y me quedé sin fuerzas. Lo intenté de nuevo, cambié la forma de subir, pero no funcionó. Mi cuerpo no me obedecía. Me miré las piernas intentando comprender qué me pasaba. Nunca había tenido problemas para subir a un autobús, y allí parecía imposible. La gente empezó a darse cuenta y se acercó para ayudar. Extendieron las manos, me jalaron, intentaron ayudarme a subir. Me agarré a ellos con fuerza e intenté levantarme. Me jalaron, insistieron, pero ni siquiera con ayuda pude subir. Mis piernas seguían débiles y mi cuerpo no respondía. Nadie entendía por qué, ni siquiera yo, pero todos podían ver que algo no andaba bien. Chicos, mientras intentaba subir al autobús, la sensación solo empeoraba. Cuanto más lo intentaba, menos control tenía sobre mi cuerpo. Me temblaban las piernas, me faltaban las fuerzas y sentía como si algo me retuviera allí, aunque no podía ver nada. La gente intentaba ayudarme, tirando de mis brazos, sujetándome las manos, diciéndome que subiera, pero nada funcionaba. Era desesperante porque no tenía sentido. Chicos, incluso con toda esa ayuda, me sentía atascado en ese escalón. Mi cuerpo no se movía, me sentía cansado, asustado y confundido a la vez. No dejaba de pensar, ¿por qué me pasa esto ahora? Nunca había tenido problemas para caminar ni trepar en ningún sitio. Allí, delante de todos, sentí que había perdido el control. Fue en ese momento que oí una voz detrás de mí. No era una voz nerviosa ni agitada, era tranquila, demasiado fría para lo que decía. Eso me llamó la atención de inmediato porque el tono no correspondía con la situación. La persona dijo, con calma, que mucha gente había muerto y que mucha gente estaba siendo asesinada. Lo dijo como si fuera algo simple. Chicos, cuando escuché esas palabras, sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Sentí un frío intenso, el corazón me latía aún más fuerte y mi mente intentaba comprender qué significaban. Me quedé paralizada unos segundos, todavía agarrada de la mano, sin saber qué hacer. Esa frase empezó a repetirse en mi mente, sin parar. Chicos, impulsado por el miedo y la necesidad de comprender, me giré para mirar. En el instante en que me giré, todo cambió. La escena detrás de mí no tenía nada que ver con lo que había visto antes. No parecía el mismo lugar. Fue como si me hubieran transportado a otro escenario de repente. Cuando enfoqué la vista, vi algo que jamás olvidaré. Todo el suelo estaba cubierto de cuerpos, esparcidos por todas partes. No eran una ni dos personas, eran muchos. Cuerpos en el suelo, inmóviles, cubriendo todo lo que podía ver. En ese momento comprendí que no se trataba solo de mí. Era algo mucho más grande. Chicos, cuando vi eso detrás de mí, todo mi cuerpo reaccionó. No podía creer lo que veía en mis ojos.
El suelo estaba cubierto de cuerpos, esparcidos por todas partes, sin orden, sin movimiento. Miraba donde mirara. Había gente tirada en el suelo. Algunos parecían enteros, otros no. No parecía un lugar cualquiera. Parecía una escena de destrucción total. Chicos, no fue una visión rápida. Pude verlo todo con claridad. Brazos, piernas, cuerpos esparcidos, mezclados en el suelo. Había charcos esparcidos por todas partes que no eran agua. Era sangre mezclada con restos humanos. Esa visión me impactó de golpe. Se me revolvió el estómago. Las piernas me flaquearon aún más y mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Empecé a sentir miedo de verdad. No era solo miedo, era un miedo profundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin darme cuenta. No podía entender quiénes eran esas personas, de dónde venían ni qué había causado todo aquello. No había ruido, ni sirena, ni explicación, solo el resultado final, al descubierto. Al observar esa escena, pensé que no era poca cosa. No parecía un incidente aislado, parecía algo a gran escala, algo que había afectado a muchas personas al mismo tiempo, y la sensación que tuve fue que aún no había terminado, como si aún continuara, aunque no vi ningún movimiento. Intenté apartar la mirada, chicos, intenté dejar de mirar, pero no pude. Era como si me obligaran a verlo todo. Cada detalle quedó grabado en mí. Mi cuerpo se paralizó, mi mente se confundió y el miedo solo aumentó. No pude reaccionar. No pude hacer nada más que mirar fijamente. Incluso después de ver todo eso, aún no había logrado subir al autobús. Me quedé allí, paralizado, atrapado en ese momento. La sensación era de absoluta impotencia. Sentía que me estaban mostrando esto por alguna razón. Aún no entendía qué era, pero sabía que no podía ignorarlo. ¡Chicos! Después de ver esa escena me quedé allí parado unos segundos, incapaz de reaccionar. Mi cuerpo no respondía con normalidad. Mi mente estaba confusa, pero al mismo tiempo todo parecía muy claro. Seguía agarrado de la mano a quienes habían intentado ayudarme antes, pero parecía que nadie allí entendía lo que acababa de ver. Me miraban, me hablaban, pero era como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Chicos, esa visión seguía volviendo a mí. No desapareció al parpadear. No se desvaneció al intentar apartar la mirada. Era como si la hubieran puesto ahí a propósito para que la viera. Mi corazón latía con fuerza y presentía que no era solo una advertencia para mí. Era algo que involucraba a mucha gente, demasiada gente. Empecé a pensar que lo que me habían mostrado no era casualidad. No era una imagen al azar, no era producto de mi imaginación. Era directo, era crudo, era real de la forma más aterradora posible. Sentí miedo, pero al mismo tiempo sentí que necesitaba quedarme allí, que aún no había terminado. Algo dentro de mí me decía que tenía más. Las personas a mi alrededor intentaron ayudarme a subir al autobús de nuevo. Me sujetaron los brazos, me jalaron, me dijeron que subiera. Sentí su fuerza, sentí que se esforzaban de verdad. Intenté reaccionar también. Intenté mover las piernas, intenté subir el escalón de nuevo, pero mi cuerpo seguía fallando. Era como si esa dificultad hubiera aumentado después del incidente de la visión. Chicos, me daba vergüenza no poder subir, pero a la vez me sentía desesperado. Nunca había pasado por algo así. Estaba allí, recibiendo ayuda de gente que no entendía lo que me estaba pasando, mientras yo aún procesaba la escena de muerte que acababa de presenciar. Era demasiado para mi mente. Aún con toda esa ayuda, me quedé estancado en ese punto, en ese instante. Sentía que aún había algo que debía mostrarse o comprender antes de poder irme. Sentía que no había terminado, que ese sueño o revelación seguía desarrollándose ante mí. Chicos, en ese momento ya estaba exhausto. No solo físicamente, sino por dentro. Era como si mi cuerpo y mi mente estuvieran al límite. Intenté concentrarme, organizar mis pensamientos, pero todo llegó de golpe. Seguía allí, de pie frente a ese autobús, después de haber presenciado toda esa escena de muerte, sin entender por qué no podía salir de allí. La sensación era de estar atrapado en algo que ya no dependía de mí. Chicos, la gente a mi alrededor seguía intentando ayudarme. No se rindieron, me hablaron, insistieron en que subiera, me jalaron de los brazos, me sujetaron las manos con fuerza. Se notaba que realmente querían ayudarme. Yo también quería subir. Forcé mi cuerpo, intenté mover las piernas, intenté reaccionar, pero cuanto más lo intentaba, más claro me parecía que no era una simple debilidad. Algo me impedía avanzar. Empecé a preguntarme si terminaría ahí o si me quedaría atrapado en ese punto para siempre. No sabía cuánto tiempo había pasado. Era imposible medirlo. Todo parecía suspendido. La escena de la muerte seguía en mi mente, tan vívida como antes. Parpadeé, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. Era como si se hubiera demostrado que estaba grabada en mi mente. Mientras tanto, el hombre alto permanecía cerca de la entrada. No ayudaba. No decía nada más. No mostraba ninguna reacción. Simplemente
Estaba allí, observando. Eso me inquietó. Su aparente indiferencia no me entendía. Era como si supiera algo que los demás desconocían. Esa presencia seguía perturbándome profundamente. Chicos, en ese momento empecé a sentir miedo de otra manera. No era solo miedo por la escena que vi. Era miedo por lo que representaba. Sentía que no era el final, sino el comienzo, como si esa visión fuera solo una parte de lo que estaba por venir, y eso aumentó aún más la tensión en mi interior. Estaba allí, recibiendo ayuda de gente común, intentando subir a un autobús, tras haber visto algo que parecía imposible de explicar. Todo eso en conjunto creó un gran conflicto dentro de mí. No sabía si necesitaba subir a ese autobús o si simplemente no podía hacerlo todavía. Lo único claro era que ese sueño o revelación me estaba mostrando algo demasiado serio como para ignorarlo. Chicos, fue en ese momento que empecé a comprender que no solo estaba relacionado con el momento del sueño. No se trataba de esa noche en concreto. La sensación que me invadió fue clara. Lo que veía apuntaba a un tiempo venidero. No era algo inmediato, sino algo marcado. La comprensión llegó directamente sin largas explicaciones como si me la hubieran grabado. Se refería a 2026 no como un recuerdo, no como un registro personal, sino como un registro del periodo en el que se desarrollarían esos acontecimientos. Mientras caía en la cuenta, seguía allí, intentando subir al autobús. La gente seguía ayudándome, no se rindieron. Me sujetaron los brazos, me levantaron, me hablaron, animándome a reaccionar. Sentí su fuerza, sentí que hacían todo lo posible. Después de la visión, lo intenté de nuevo. Forcé las piernas, intenté levantar el cuerpo, intenté obedecer el simple gesto de subir, pero seguía sin ser fácil. Era como si algo hubiera cambiado después de lo que vi. Chicos, en ese momento sentí dos cosas a la vez. Por un lado, la urgencia de subirme al autobús. Por otro, la certeza de que lo que me habían mostrado no podía ignorarse. Me jalaban y empecé a moverme, pequeño, lento, pero diferente a antes. No era fluido, no era natural, pero hubo una reacción. Incluso con dificultad, empecé a responder. Mi comprensión del tiempo permaneció nítida. No era confusión. Lo que vi estaba vinculado a un periodo específico. 2026 no apareció como un detalle aislado, sino como una referencia directa, como el momento en que se manifestaría. No venía acompañado de explicaciones sobre cómo, ni dónde, solo cuándo. Y eso dejó huella. La gente seguía allí, insistiendo, ayudando, sin comprender lo que acababa de ver. Solo sabían que necesitaba ayuda para entrar. Yo también lo sentí. Aún conmocionado por la visión, intenté reaccionar. La dificultad seguía presente, pero no era como al principio. Se podía percibir que algo se movía hacia el final de ese momento. Poco a poco, la escena empezó a disolverse. No de forma confusa, sino como cuando algo llega a su límite. La visión de los cuerpos ya no estaba ante mis ojos con la misma fuerza. Mi atención volvió al autobús, a la gente, a ese punto específico. Fue entonces cuando todo empezó a desaparecer por completo, como si ese sueño, o revelación, hubiera concluido. Al despertar, la sensación no desapareció de inmediato. Mi cuerpo seguía reaccionando y el recuerdo seguía nítido. La comprensión también persistió. Lo que se mostró no estaba relacionado con el momento del sueño, sino con lo que estaba por venir. El 2026 quedó grabado en mi memoria como el momento de los acontecimientos que presencié. Y supe, desde ese momento, que no podía guardármelo para mí. Amigos, cuando comprendí esto, lo primero que hice fue orar. Le pedí a Dios que no pasara, pedí que se cancelara, que se cambiara. No pedí explicaciones, pedí misericordia. Le hablé a Dios de la manera más sencilla posible, pidiendo que esas cosas no sucedieran, pidiendo protección, pidiendo que la gente estuviera a salvo. No oré como alguien que lo acepta fácilmente. Oré con miedo, con preocupación, pensando en las personas, las familias, los más vulnerables. Dije que no quería que eso sucediera. Le pedí a Dios que evitara esta situación, que me diera otra salida. Esa oración surgió de mi interior, porque lo que había visto no era ni pequeño ni lejano, era demasiado grave. Después de esa oración, la ayuda de la gente continuó. Seguían allí, tirando de mí, insistiendo en que subiera al autobús. Intenté reaccionar, aunque todavía estaba conmocionado por lo que había visto. Mi cuerpo aún estaba débil, pero había movimiento. Sentí que esa oración había sido escuchada, aún sin saber cómo se desarrollaría todo a partir de entonces. Chicos, no pido esto por números o alcance. Si este mensaje resonó contigo de alguna manera, comparte este video. Comparte todo lo que puedas. Envíalo a tus familiares, amigos y personas que amas. No se trata de mí. Se trata de llegar a aquellos que todavía pueden oír. Si una sola persona escucha y se prepara, habrá valido la pena. Si una familia es alertada, su propósito ya está cumplido. Comparte mientras aún haya tiempo.